Hola, yo soy Alejo y yo soy José. Y soy Sofía y soy José, porque todos merecemos muy bien. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Y después de Dios? Nadie como María. Bueno, muy buenas noches para todos. Un saludo muy, pero muy especial a todos los que están conectados en este momento con esta transmisión. Todos aquellos que están conectados en esta semana por la vida, bueno, a la que nos invitaron a compartir con ustedes un tema muy, muy hermoso, muy maravilloso, un tema muy importante para todos aquellos que están casados, para los matrimonios, pero también para aquellos jóvenes o solteros aún, no tan jóvenes incluso, que se sienten llamados a esta hermosísima vocación que es el matrimonio. Bueno, yo me presento, mi nombre es Juliana Ramírez, por gracia de Dios llevo 19 años en esta hermosa comunidad de Lazos de Amor Mariano. Aquí conocí a mi esposo, aquí el Señor me lo regaló, ya vamos a cumplir 8 añitos de casados y bueno, muy bendecidos por el Señor, con 4 hermosos hijos aquí en la tierra y 2 angelitos en el cielo. 2 que se adelantaron. Muy bien, mi nombre es Freddy Osa, llevo 15 años en Lazos de Amor Mariano, feliz de poder participar de la obra de Dios y como casado poder seguir participando de la obra de Dios, inclusive un poco más a profundidad, a través del sacramento del matrimonio. Una misión hermosísima, pero que hay que conocerla muy bien para poder cumplirle a Dios con esa misión. Entonces, creo, mi amor, que podemos empezar con una oración para que sea Él quien nos ilumine, para que sea Él quien nos muestre esta vocación, para que sea Él que te ilumine a ti, que te sientes llamado o que tienes esta vocación del matrimonio, y para que nos ilumine y nos enseñe qué es lo que Él quiere de nosotros. Vamos a empezar entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Quiero pedirte, Santo Espíritu de Dios, que nos ilumines en esta noche, que nos dé la gracia, Señor, de poder entender y comprender, de poder verlo desde tu corazón, este regalo tan grande de la vida. Poder entonces nosotros empezar no solo a respetar la vida, sino a amarla y a entenderla desde ti. Tú que eres, Señor, la verdad, el camino y la vida, que de ti emana toda la vida, todo lo que conocemos como vida, y que no solamente vienes a traernos vida, sino vida en abundancia. Que nosotros entendamos que esta vida en abundancia no es en las cosas materiales, no es en la comodidad de nuestro vivir, sino que esta vida en abundancia es que te derramas y derramas tu vida para que muchos sean hijos tuyos, para que muchos sean hijos del Padre y para que el cielo esté lleno de vida. Señor, que nosotros seamos instrumentos de esa vida en abundancia para que seas tú el que reine en los matrimonios, en nuestros corazones y en el mundo entero. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de las milicias celestiales, armado en poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada defiéndenos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Muy bien, vamos a empezar entonces con este tema de apertura a la vida. Pues vamos a ir con el inicio, ¿cierto? Obviamente podríamos ir directamente a la Santísima Trinidad, que son el inicio de la vida. Bien dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Toda vida viene de Dios, toda vida viene de Dios,
Y si queremos entender la vida y queremos amarla y respetarla, pues tenemos que ir a Dios. Y el Señor nos lo reveló en lo que llamamos la revelación pública, en las Sagradas Escrituras, y tendríamos que ir al principio, o sea, al Génesis, para entender muy bien la vida. Vamos a ir entonces al libro del Génesis, capítulo 1, versículo 26 en adelante, para ir entendiendo un poco sobre esta apertura a la vida, por qué nosotros debemos estar abiertos a la vida y por qué vamos a entender que no es una misión de nosotros, que no somos los dueños de la vida, que al contrario estamos al servicio de la vida como esposos. Dice entonces el libro del Génesis: dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza, que manden en los peces del mar y en las aves del cielo, en las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todos los reptiles que raptan por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y aquí entonces vamos a tener pues una primera parte, y es que Dios crea al hombre. Dios crea al hombre, pero no lo crea simplemente como un accesorio más de la creación, o no lo crea más como, o no lo crea como si fuera un árbol más, sino que dice que lo creó a su imagen y semejanza, a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir que lo creó a su imagen y semejanza? Que tenemos la capacidad de amar como Dios ama y que tenemos la libertad de Dios. Libertad de Dios en el sentido, no en la magnitud que la tiene Dios, sino que tenemos la libertad para decidir si amamos o no amamos. Si Dios nos hubiera creado simplemente como máquinas de amor para amar, entonces no sería libertad. Pero Dios entonces nos da la capacidad de amar como Él, pero nos da la libertad para poder decidir si amamos o no amamos. Eso es clave entenderlo en un principio y justo a la luz de este tema, la apertura a la vida, porque resulta que Dios, que es fuente de la vida, puede dar vida a quien quiera, pero se somete a la libertad del hombre, a que el hombre pueda elegir si da vida o no. Él es la fuente de la vida, pero igual se somete al hombre. Recordemos, por ejemplo, en el anuncio del ángel a la Virgen María, Dios tenía el plan de encarnarse, de tomar carne de la Virgen, de encarnarse y nacer del vientre de la Virgen. Pero sin embargo Dios no simplemente mandó al ángel y dijo, usted es madre de Dios, sino que le dijo, le pregunta, y la Virgen que responde, hágase en mí según tu palabra, un acto de libertad de la Virgen. Entonces allí muestra de que Dios nos da esa capacidad de amar, pero nos da libertad, a imagen y semejanza. Imagen porque podemos reflejar el amor de Dios y semejanza porque podemos elegir. Y claro, la libertad no es elegir lo que yo quiera, la libertad no es elegir entre el bien y el mal, no. La libertad es la capacidad que tiene el hombre de elegir el bien. Cuando el hombre elige el mal, se llama libertinaje, un camino errado de la libertad. Entonces, cuando hablamos de libertad, no es para escoger lo que yo quiera o para escoger entre el bien y el mal. La libertad es la capacidad que Dios le dio al hombre de elegir el bien. Así es, y es muy bonito porque crea al hombre y a la mujer, y estamos pues en el relato de la creación en Génesis capítulo 2, donde se nos está relatando todo el paso a paso de la creación y cómo Dios finalmente crea al hombre, todo lo demás lo ha preparado para él, y lo crea al hombre familia. Dios, ¿qué es familia? Aquí dice, hagamos al hombre, este texto dice, hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza. Cuando dice hagamos, nos está hablando en plural, porque es la misma Trinidad y la Santísima Trinidad de las tres divinas personas en comunión, quienes deciden crear al hombre y quienes, digamos, hacen ese acto de crear al hombre. Entonces, Dios, que es familia, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que la Santísima Trinidad es una familia de amor, es comunión de amor, crean al hombre a sí mismo familia, ¿cierto? Crean al hombre y a la mujer para que formen una comunidad de amor, para que sean comunidad y para que den vida, para que así imagen de Dios, como Dios es creador y como Dios es la fuente de la vida y como Dios da vida, asimismo el hombre y la mujer, perdón, con su cooperación puedan dar vida. De hecho, ahí más adelante, versículos más abajito, le va a decir a Aníbal, les va a decir, creced y multiplicados y henchid la tierra, les da ese mandato directamente. Aquí está, versículo 28,
voy a leer, perdón, mi amor, dice: después los bendijo Dios con estas palabras: sed fecundos y multiplicados, henchid la tierra y sometedla, mandad en los peces del mar y en las aves del cielo y en todo animal que repta sobre la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acá está, mi amor, lo que tú dices. Lo lindo es que dice el texto, después de que los creó, dice: después los bendijo Dios con estas palabras. Es curioso porque hoy precisamente los hijos se ven como una maldición, O como un problema a evitar. como un problema, como hay que evitarlos. Es que tengo uno y con eso ya le aporto a la sociedad. Si soy muy generoso, tengo dos. Resulta que Dios, aquí dice el texto, después los bendijo con esas palabras: sed fecundos y multiplicados, henchid la tierra y sometedla. Henchid la tierra, multiplicados. La multiplicación es una bendición, inclusive matemáticamente. Matemáticamente es mejor multiplicar que dividir, multiplicar que restar, multiplicar que sumar, es mucho mejor, porque tú coges y, qué sé yo, 9 por 9 es 81, pero si sumas 9 más 9, pues es 18. Asimismo, entonces, con ese ejemplo de la matemática, en el amor, en la vida, siempre es mucho mejor multiplicar. Y eso tiene, obviamente, ya vamos a ver algunas estadísticas un poco más adelante de esta charla, de cómo cuando no se multiplica, cuando entre dos no multiplican el amor y tienen los hijos, obviamente, que Dios permita, pero hablando de esa apertura a la vida, pues entonces o se va a dividir o se va a restar, como está pasando en muchas partes del mundo. Aquí les voy a leer, otro texto, que es del mismo libro del Génesis, capítulo 9, versículo 1, donde vuelve Dios y bendice. Dice así: Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sed fecundos, multiplicados y llenad la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es un signo de bendición, multiplicados, es un signo de bendición los hijos, es un signo de bendición el que se multiplique el amor, el que el matrimonio tenga frutos, frutos tangibles, que tenga frutos visibles, y esos frutos son los hijos. Un matrimonio no tiene fruto cuando hace mucho dinero, cuando tiene su casa o compra 2 o 3 casas o 5 apartamentos. Un matrimonio no está multiplicando el amor necesariamente cuando ya tiene su carrito o su camioneta, en fin, o cuando tal vez gozan de buena fama, de buena gente, o de personas muy buenas o caritativas. No, en realidad se multiplica el amor de los esposos en los hijos. En los hijos es donde está el signo visible de la multiplicación del amor, de la fecundidad del amor y del mandato, de la bendición de Dios, que hoy se ve como un mandato, pero en realidad es una bendición. Y es que es muy importante, por ejemplo, si nos vamos al magisterio, leyendo, por citar simplemente algo, porque hay muchísimo al respecto en el magisterio, dice la Humane Vitae en el numeral 9, nos va a decir que el amor conyugal es por fin un amor fecundo, que no se agota en la comunión entre los esposos, sino que está destinado a prolongarse suscitando nuevas vidas. El matrimonio y el amor conyugal están ordenados por su propia naturaleza a la procreación y educación de los hijos. Y creo que esto es algo fundamental, es decir, los hijos no son un accesorio del matrimonio, o sea, no es un bien más del matrimonio, como le decía a mi esposo, y sí, como matrimonio tenemos un carro, una casa, una finca, tenemos un negocio, un almacén, tenemos una empresa y tenemos hijos. Y un hijo. No, y tenemos un hijo o tenemos 2 hijos, así como tenemos un perro o como tenemos un gatito. No, o sea, los hijos no son un añadido y no son algo más del matrimonio. Dice que los hijos hacen parte del fin mismo del matrimonio, hacen parte, dice, de la propia naturaleza del matrimonio y del amor conyugal. Es decir, para eso fue creado el matrimonio y para eso fue creado el amor conyugal. Es decir, si yo tomo una guitarra y empiezo a golpear en la pared un clavo para meterlo en la pared con la guitarra, pues para eso no fue creada la guitarra fue creada ¿para qué? Para tocar melodías, para producir melodías, eso es de su propia naturaleza, para eso fue creada.
es un instrumento musical. Entonces el matrimonio no es para pasear, para dedicarnos a andar el mundo y conocerlo junto, como hoy se habla mucho, para crear una super empresa y ser muy exitosos, no es para acompañarnos. Claro, todo eso hace parte de, no estoy diciendo que esté mal, pero el matrimonio en sí mismo, en su íntima naturaleza, fue creado por Dios para prolongar la vida en la tierra. Fue creado por Dios para engendrar nuevas vidas y para educar esas nuevas vidas. Entonces hoy es muy común que escuchamos personas que dicen, es que yo me quiero casar, pero no quiero tener hijos. Pues de entrada la iglesia que nos enseña ese matrimonio es un matrimonio nulo, porque de entrada se está atentando contra uno de esos fines del matrimonio. El matrimonio, recordemos que tiene dos fines. Un primer fin, que es el fin unitivo de unir a los esposos, ese amor mutuo entre los esposos, pero un segundo fin, que es el de procrear, el de generar, digámoslo así, nuevas vidas. Me acordaba aquí, una vez que en un congreso que teníamos acá en Medellín, de consagrados de fuego, recuerdo que se me acercó una niña, una vez terminamos de dar una charla, también sobre la familia, se me acercó una jovencita, esa chica tenía que unos 18 años, estaba como iniciando la universidad, y una niña muy buena, y me hizo una pregunta que me sorprendió, pero lo que más me sorprendió es que me la hizo como con una sinceridad, como con una inocencia, por así decirlo. Ella me decía, Juliana, mira, lo que pasa es que yo tengo tantos años, yo no me quiero casar, de pronto por lo que vive en mi familia, en fin, pero yo sí quiero tener un hijo. ¿Será que hay alguna manera en la que yo puedo tener un hijo sin llegar a casarme, cierto? O sea, me sorprendía muchísimo como la pregunta de esta chica. Primero, es que ese cerrarnos a la vida va unido de entrada como cerrarnos al amor y al matrimonio. Hoy muchas personas le tienen miedo a la vida, a los hijos, porque le tienen miedo al matrimonio, porque uno se confía en un amor que pueda durar para toda la vida, porque uno se confía en el otro, en un amor que pueda hacer hasta que la muerte nos separe. Entonces, ¿qué miedo a los hijos? Porque tenemos miedo al compromiso, porque no creemos en un amor que perdura y que pueda ser estable. De hecho, eso tiene nombre, se llama filofobia. Y es muy común hoy entre los jóvenes. La filofobia es precisamente el pavor al compromiso, el miedo al compromiso, el temor a comprometerse. Y eso es una cosa que está cada vez más en crecimiento, muy solapado. Y hoy tenemos expresiones como estas de que yo me caso y no quiero tener hijos, porque ciertamente los hijos implican un compromiso también, pero es que ya ni siquiera es me caso y no quiero tener hijos. Ya uno encuentra personas que dicen yo no me quiero casar, yo mejor me compro 2, 3 perros y con eso me compro tal vez unas maticas, en fin, por el miedo al compromiso. Hoy estamos sufriendo muchísimo de esto que se llama la filofobia y que está afectando más a los jóvenes. Yo invitaría a los que están viendo esta charla, que no se han casado, que están solteros, que le pidan al Señor de corazón, que vayan al Santísimo y les diga, Señor, si yo tengo miedo al compromiso, por favor, ayúdame, porque solo en Cristo podemos vencer estos miedos, solo en Cristo, que se dejó colgar en la cruz, matar en la cruz, es un riesgo. O sea, él se arriesgó, porque el que se haya muerto en la cruz no quiere decir que tú y yo nos vamos a salvar, porque implica que nosotros aceptemos esa muerte en la cruz, aceptemos sus méritos, aceptemos su sangre. Así mismo es el amor en todo. Siempre va a haber un riesgo, siempre va a haber un riesgo. No vamos a poder tener todo bajo control, que es el miedo que tienen hoy muchos jóvenes, de que bueno, pero es que el amor es inestable, el amor es un riesgo, el amor es, cuando digo inestable, no me refiero a que hoy sí y mañana no, sino que implica eso, implica todos los días volver a renovar y volver a decir, hoy me comprometo de nuevo. Y esto es una realidad que estamos viviendo, Entonces, los hijos implican un compromiso, pero es que ese compromiso es natural, o sea, hace parte de la naturaleza del matrimonio. O sea, a ver si me hago entender, si nos hago entender un poco. Una cosa es este reloj que yo tengo, que es accesorio. Si yo no tengo el reloj en la mano, puedo seguir viviendo sin ningún problema. Ahora, si yo me aguanto la respiración, voy a morir, porque la respiración no es accesorio, la respiración es, o sea, hace parte de la naturaleza de mi cuerpo, yo lo necesito, es algo esencial.
O por ejemplo el agua. El agua es algo esencial para mi cuerpo. Ahora yo puedo tener este reloj y no pasa nada, y no lo puedo tener y no pasa nada. Hay que entender que entonces los hijos no son como un reloj para el matrimonio, no. Los hijos son como el aire o como el agua para el matrimonio. Obviamente entendiendo que lo principal es Cristo, nosotros nos casamos es con Cristo, por eso cuando hacemos los compromisos frente a Cristo, y es Cristo el que nos ayuda a perseverar y a permanecer en estos compromisos. Y nos casamos inclusive primero con Cristo para poder corresponderle al esposo o la esposa, pero hablamos ya de la naturaleza del matrimonio, en la relación de los esposos, es esa misión. Y no es una misión solo por cumplir y ya, sino que hace parte esencial y es natural del matrimonio. Además que es una bendita misión, o sea, bendita misión y bendito compromiso, qué compromiso más hermoso, porque es que para nadie es un secreto, los que somos papás y tenemos hijos, que el amor tan grande, tan profundo, tan inmenso, no hay cómo describir el amor que se siente por un hijo y cómo los hijos nos alegran la vida. Pero bueno, decía Camilo Manevite, en lo que le leía en el numeral 9, en esta partecita, decía que el amor conyugal es un amor fecundo, es decir, es un amor que da frutos, ¿verdad? Es un amor que da frutos, así como un árbol da sus frutos. Y quería leer aquí un extracto del padre Miguel Ángel Fuentes, o sea, el teólogo Responde, donde explica de una manera bellísima qué significa esto de que los hijos son fruto del amor de los esposos. Ellos son el fruto por excelencia. Y nos va a decir, dice, todo amor da fruto, porque el amor es algo vivo, tiene vida como las plantas, los animales y los espíritus. Y lo que tiene vida, florece. Un árbol que está vivo da hojas y a su tiempo fruto. Un rosal que está vivo da rosas cuando llega a su estación. Cuando un rosal o un almendro no dan flores ni frutos, decimos que está muerto. ¿Por qué? Porque si estuvieran vivos, engendrarían vida. Impresionante eso. Porque si estuvieran vivos, engendrarían vida. Es decir, un amor vivo es un amor que da vida. Y al contrario, un amor que no da vida es un amor que está muerto, porque todo lo que vive da frutos. Dice, también un amor que no da frutos es un amor muerto, y un amor que fructifica es un amor vivo. Pero aquí va el punto más importante. Porque el fruto del amor entre el hombre y la mujer tiene que ser necesariamente la vida de los hijos. Uno diría, bueno, ¿y por qué el fruto del amor entre mi esposo y yo no es simplemente la paz, la concordia, la armonía, el vivir bien? ¿O porque el fruto no es la felicidad o los éxitos que hemos alcanzado juntos? ¿O porque el fruto no es simplemente la unión? Y aquí va a explicar. Porque el fruto propio de cada ser es aquello que él y solo él puede crear o engendrar. Porque el fruto del manzano es la manzana, porque solo el manzano puede dar manzanas. Qué lógica, ¿no? Y pasemos a otros ejemplos. Porque el fruto de un árbol de aguacates es el aguacate, porque es que solo el árbol de aguacate puede dar aguacates. Yo no puedo ir a una tomatera y decirle que me dé un aguacate. Yo no puedo ir a un sembrado de papas y pedirle que me dé una piña o que me dé una cebolla. No. O sea, cada planta, digámoslo así, cada árbol, produce un fruto que le es propio y que ningún otro árbol, ninguna otra planta, digámoslo así, puede producir. Ese es el fruto propio de cada ser. Entonces yo no puedo ir a un árbol a decirle, deme un hijo, o deme un ser humano, deme una persona. Un ser humano, una nueva vida, una nueva persona, solo puede ser fruto del amor de los esposos, porque solo ellos dos en su unión pueden crear un nuevo ser humano, porque son co-creadores con Dios y llaman a la existencia a alguien que no existía. Dice aquí, no pedimos manzanas al peral ni al ciruelo. Como solo el acto conyugal puede engendrar una vida humana, con toda propiedad se afirma que la vida humana es el fruto propio del amor conyugal. Es decir, los hijos son el indicador, digámoslo así, de que el amor de los esposos es un amor vivo. Es un amor vivo porque es un amor que produce frutos. Esto nos parece pues algo bellísimo para compartir y que es el argumento de fondo, ¿verdad? Y bueno, queremos compartirles, entre muchísimas razones que puedan existir, quisiéramos detenernos como en 5 razones, digámoslo así,
de por qué abrirnos a la vida. 5 razones de por qué abrirnos a la vida, diciendo, como les decía, habiendo muchísimas más. Una primera razón de por qué abrirnos a la vida en estos momentos y en estos tiempos. Primero porque es un servicio a la humanidad. Ojo con esto, es un servicio a la humanidad. Hoy, por el contrario, escuchamos a muchas personas que dicen, es que yo decidí, jovencísimas, personas jóvenes, de 20, 21, 22 años, que dicen orgullosamente, es que yo me voy a realizar la vasectomía, es que yo me voy a esterilizar porque estoy pensando en el planeta, porque estoy pensando en la humanidad. Escuchamos locutores de radio, escuchaba en una emisora estos días, pasaba por un lugar y decía el locutor muy orgullosamente, es que yo, por un amor a la humanidad, por el bien, decidí esterilizarme y no tener hijos, y se dice con un orgullo, por Dios, cuando el verdadero servicio a la humanidad es darle hijos y es darle nuevos seres humanos. La familia es la célula de la sociedad, es decir, es la unidad fundamental que le da vida a la sociedad. Y hoy, en cambio, muy al contrario de muchos que hablan de una superpoblación, tenemos por el contrario un fenómeno de envejecimiento de la población. Sobre todo en Europa se está viendo cada vez más agudo este fenómeno, donde hay una disminución, ni siquiera una disminución en la tasa de fecundidad por debajo del umbral de reemplazo. Es decir, en cada sociedad, mínimo por familia mínimo, deben nacer 2.1 hijos para que haya un reemplazo, como un relevo generacional, ¿cierto que sí? Pero en muchísimos países hoy esto no se está logrando porque no están teniendo hijos, porque las personas están cerrando a la vida. Entonces son países y culturas que están de cierta manera condenados a desaparecer. Están condenados a desaparecer. Autodestruyendo. Se están suicidando, eso se llama un suicidio, ¿cierto? Se están destruyendo a sí mismos, están destruyendo su nación, están destruyendo su cultura, su lengua, sus costumbres, lo que son. Y son naciones y países que van a desaparecer. ¿Por qué? Porque no está habiendo un relevo generacional, Las cifras dicen que actualmente 51 países no logran reemplazar sus generaciones. Dice, por ejemplo, que en Europa, más de 40 países, se vive el fenómeno del envejecimiento. Ustedes han escuchado seguramente que hay muchos países, por ejemplo España, Canadá, aquí mismo en América, y muchos por el estilo, que le pagan a familias de países más pobres o del tercer mundo, como lo llaman, familias que tienen hijos para que se vayan allá a vivir con sus hijos. ¿Por qué? Porque se están envejeciendo, y un país envejecido es un país condenado también a la pobreza en todos los sentidos, porque es un país que no tiene mano de obra, que no tiene mentes jóvenes que trabajen, que hagan progresar a la nación, y se va envejeciendo el país y se va muriendo. Es más, no hay personas jóvenes que trabajen y que con su trabajo puedan sostener a los más ancianos, a los que ya no pueden trabajar. Esto es un problema tremendo para una sociedad. Dice un dato que me parece muy impactante, que en 13 países, por ejemplo, entre ellos está Alemania, Hungría, Rusia, España, Italia, son países en los que es más alta la tasa de mortandad que la tasa de nacimientos. O sea, son muchísimas más las personas que mueren que las que nacen. Es decir, países que están condenados a desaparecer. Entonces, definitivamente, decirle sí a la vida, abrirnos a la vida, es un servicio a la humanidad. Sí, aquí hay que aclarar que va más allá inclusive de ser católicos, va mucho más allá de ser personas o que porque estamos en lazos de amor mariano, entonces somos adeptos a la vida o amigos del movimiento, va mucho más allá. Tener hijos es algo de humanidad, es algo de hombre. Defender los hijos, defender la vida, ser generosos al Señor, no es solo algún tema religioso, es un tema humano, es un tema natural, porque es muy lógico que si se mueren 700 personas y solo nacen 100, por Dios, no se necesita saber mucho de matemáticas para saber que tarde o temprano se acaba. Y estamos más o menos en esos porcentajes y en esas proporciones en algunos países. En otros puede ser un poco menos, pero van en negativo también. Entonces, aquí hay que decir que tener hijos, estar abiertos a la vida, no es simplemente algo obviamente que lo primero, no es simplemente algo de fe, sino que también es un servicio a la humanidad. Casi, me atrevo yo a decir, lo he dicho varias veces, casi que estamos teniendo hijos, estamos inclusive
cuidando a aquellos que no lo quieren tener. O sea, estamos haciéndole un favor, aunque muchos nos tildan de irresponsables. Claro que vamos a ver, pues, existe una paternidad responsable, vamos a hablar un poco más adelante de esto, pero casi que aquellos que le dicen irresponsables, en el caso de nosotros, porque tenemos 4 hijos que nos miran como irresponsables, casi que estamos respondiendo por la irresponsabilidad de los que no quieren tener hijos. Casi que estamos respondiendo por la irresponsabilidad de aquellos que cierran sus entrañas, y más que sus entrañas, cierran su corazón a la vida. A la vida es un servicio a la humanidad. Muy bien, un segundo punto, digamos, segunda razón de por qué estar abiertos a la vida, es porque es un don de Dios, es un regalo, no es una carga, sino que es un regalo. Y es muy lindo, es un don muy lindo porque solo Dios es creador y solo participa el hombre de co-creador. O sea, es que estamos hablando de procreación, no estamos diciendo, por ejemplo, bueno, uno podría decir, alguien que va a hacer una escultura en mármol, crea el mármol de la nada, o esa escultura de la nada, no, coge algo que ya existe y lo pule, lo transforma la materia. Alguien que va a hacer una pintura, inventa de la nada, no, simplemente coge y transforma un lienzo con algunas pinturas y lo transforma en una imagen. No pasa eso así en la vida. Realmente cuando un hombre y una mujer en matrimonio se unen, generan una vida donde no la hubo, donde no la había. Tristemente, obviamente, ustedes saben, con este tema del aborto, pues dicen que no, que eso es una célula, que no, hay una vida. No existía y ahora existe. Perdón, y eso es un don gigante porque hace procreador, hace co-creador al hombre. Dios hace co-creador al hombre. Esto ni los ángeles lo pueden hacer. O sea, los hombres no pueden, los ángeles no pueden procrear vida, no pueden ser co-creadores con Dios. Los animales no son co-creadores con Dios. En cambio, el hombre es co-creador con Dios. ¿Y por qué? Pero es que los animales también se unen y tienen... Sí, pero es que un perro no va al cielo. O sea, en cambio, el hombre engendra, escuchen esto, el hombre en este acto humano, sencillo, y que hoy está tan desvirtuado lastimosamente, engendra una vida y una vida eterna. Que eso solo lo puede hacer Dios. O sea, es que, sí, pero es que los animales también tienen hijos. Muy bien, pero es que solo el hombre puede tener vida eterna, procrea vida eterna, es co-creador con Dios. Esto es gigante, esto es gigante. Una cosa que solo la puede hacer Dios, Dios la participa con el hombre. No lo pueden hacer los ángeles, no lo puede hacer nadie más. Solamente el hombre se hace co-creador con Dios. Es un don gigante. ¿Y cómo cerrarnos a un don de estos tan gigante que solo le pertenece a Dios? Repito, claro que existe la paternidad responsable y Dios no quiere que nosotros simplemente nos llenemos de hijos porque sí, pero por Dios, mientras nosotros podamos, no podemos cerrarnos porque es un don gigante que Dios nos da. Así es, y a través de la paternidad, como dice aquí, la paternidad que es un don de Dios, pues hacemos crecer la familia de Dios. Cuando Dios dice, henchíos y multiplicad la tierra, Él tiene un propósito mayor, no es solo llenar la tierra, Él quiere llenar el cielo, quiere llenar el cielo, quiere que el cielo esté lleno de ciudadanos del cielo, de santos. Una tercera razón de por qué abrirse a la vida, vimos una primera, vimos que era un servicio a la humanidad. Segundo, vimos que porque la paternidad es un don de Dios, ¿cierto? Que nos hace co-creadores con Dios. Tercero, porque los hijos nos permiten crecer en santidad y en virtud. Y aquellos que están escuchando esta charla lo saben que es así. Los hijos, desde que vivamos nuestra paternidad, nuestra maternidad, en gracia de Dios, unidos a Dios, ofreciéndole todo al Señor, pues esa paternidad nos hace crecer en santidad y en virtud todos los días. Es una vocación santa, de hecho. Timoteo, San Pablo en la carta de Timoteo, 1 de Timoteo 2:15 dice, por la maternidad se salvará. Dice que la mujer por la maternidad se salvará. Dios mío, y es que cuando uno es madre, uno lo comprende, porque es que la maternidad y la paternidad son un estado de donación total, son un estado de amor perfecto. De amor perfecto. El amor de una madre y de un padre es el amor más parecido al amor de Dios. De hecho, miremos que en la Biblia, en repetidos libros y en repetidas ocasiones, se compara
el amor de Dios por nosotros como el amor de un padre, como el amor de una madre, ¿cierto? Es un amor sagrado y santo. Y porque es que con nuestros hijos, aparte que son una escuela de amor, de entrega, de abnegación, los hijos sacan lo mejor de nosotros. Usted puede ser la persona más egoísta, más reconcentrada en sí misma, pero usted ve que cuando hay un hijo de por medio es capaz de salir de sí, es capaz de hacer actos de amor, es capaz de hacer actos de sacrificio, de generosidad, de entrega. Entonces los hijos sacan cosas hermosas de nosotros. Y algo muy bonito que escuchaba alguna vez es que con los hijos, con nuestros hijos, nosotros cumplimos todas las obras de misericordia. Óiganlo bien, todas las obras de misericordia, todos los días en nuestra casa. No tenemos que salir a la calle, así es, las 7 corporales y las 7 espirituales. No tenemos que salir a la calle para poder hacer caridad, que también hay que hacerlo, sino que en nuestra casa todos los días, cuando Jesús dice, dad de comer al hambriento, dad de beber al sediento, cuando dice el Evangelio, porque estuve enfermo y me visitaste, desnudo y me abrigaste, en la cárcel y viniste a verme. Y esas obras de misericordia preciosas pues las cumplimos todos los días con nuestros hijos, porque Jesús está en ese niño hambriento al que alimentamos y que no se puede alimentar por sí mismo. Porque cuando vestimos a nuestros niños, a nuestros hijos, es a Jesús a quien vestimos. Porque cuando le damos de beber, es a Jesús a quien damos de beber. Porque cuando lo cuidamos cuando está enfermo, es a Jesús a quien cuidamos en ese pequeño que está enfermo. Porque cuando le enseñamos, cuando le corregimos, cuando le damos un consejo, cuando le ayudamos, es con Jesús con quien lo hacemos. Entonces en nuestros hijos cumplimos perfectamente esas obras de misericordia y por eso son todo un camino de santificación, de crecimiento en virtud, de perfeccionamiento. Es que uno se da cuenta que cuando tenemos hijos y empezamos esa carrera, digamos así, por educarlos, ¿cierto? Por educarlos para que sean personas íntegras, personas santas, personas que den lo mejor de sí, uno se da cuenta que es una reeducación. Que es que los hijos te obligan a reeducarte, que los hijos te obligan a ser mejor porque te exigen lo mejor de ti y que son eso, un camino de santificación y de virtud cuando lo vivimos unido a Dios, por amor a Dios y gracias a Dios. Sí, es que es muy fácil usted ser paciente solo. O sea, sí. Es muy fácil usted ser paciente solo, usted solo es humilde, usted solo es... No tiene problemas de nada, solo cuando aparecen los hijos se ven muchas realidades. En realidad, inclusive cuando puede que se casen y hayan un poco de aspereza, en fin, pero solo cuando hay los hijos es que se pone un poco fuerte la situación matrimonial. ¿Por qué? Porque ponen al límite, te ponen a prueba y eso es, como dice mi esposa, un camino de santificación. Porque claro, a ver, el amor es paciente, es comprensivo, ¿dónde vas a adquirir ese amor si precisamente no tienes pruebas de paciencia? Hay donde ejercitar ese amor. Debe ejercitarla. A ver, decía Monseñor Munilla en una de sus charlas algo muy sabio, decía, pues, ¿cómo es que Dios te va a hacer humilde? Pues, a punta de humillaciones. O sea, si es que no vas a ser humilde diciendo, yo soy yo acepto, No. Generalmente vamos a ser humildes a punta de humillaciones. Vamos a ser pacientes a punta de ¿qué? De pruebas de paciencia. Porque es que usted solo pues es muy paciente, pero cuando llega un hijo y te dice, en 5 minutos te dice 100 veces papá esto, papá, y ahí se pone a prueba la paciencia. Entonces son un camino de santidad hermosísimo, hermosísimo. Es un camino, ¿por qué es un camino de santidad hermosísimo? Porque no es como en algunos otros caminos de santidad que es solo prueba, solo sufrimiento, solo purificación. Con los hijos es un camino de prueba, de amor y purificación, pero lleno de amor, lleno de recompensas, de alegrías, porque es que se nota inclusive en las personas que no tienen hijos la alegría que les produce, aunque sean los hijos de otro, o sea, se nota eso. Entonces claro que implica un esfuerzo, claro que implica trasnochos, madrugar, cuando están enfermos, cuidarles. Pero esa alegría es una cosa que no hay cómo decir, no, es que es más las tristezas que la alegría, no, son más las alegrías que las tristezas que uno pasa con los hijos. Y bien, como decía mi esposa, pues está enfermito y lo cuido, es a Jesús quien estoy cuidando. Pues a ver, le estoy dando comida, pues es a Jesús a quien le estoy dando comida. Y recuerden que el Evangelio de San Mateo capítulo 25 dice eso, apartados de mí, malditos de mi Padre, porque estuve con hambre y no me diste de comer. Venid benditos de mi Padre, porque estuve hambriento y me diste de comer. Es una oportunidad perfecta para llegar al cielo.
Así es. Bueno, vamos entonces, amor, aquí con la cuarta razón de por qué abrirse a la vida, ¿cierto? ¿Por qué abrirnos a la vida? Muy bien. Cuarta razón. Un hermano siempre es el mejor regalo. Uno puede dar a sus hijos una moto, le puede regalar una cuatrimoto, le puede regalar un televisor, le puede regalar el último celular, le puede regalar, qué sé yo, el último Play, el Play 5, en fin. Y no va a ser un regalo como un hijo, como un hijo. Uno ve, por ejemplo, lo veíamos nosotros en esta pandemia que acabamos de pasar, y lo vemos todavía pues en nuestros dos hijos mayores sobre todo, aunque ya el tercero, Tomás, también va empezando a meterse pues como a ese juego comunitario, que en realidad el mejor regalo que tuvieron los hijos en pandemia, nuestros hijos, fue tenerse entre ellos. O sea, veíamos a Isabel cómo tenía Martín para jugar, teníamos a Martín como tenía Isabel para jugar, cómo se entienden, y uno, claro, empieza a ver otros niños. De hecho nos hemos dado cuenta de niños que empezaron con problemas psicológicos, de ansiedad, porque solitos no sabían qué hacer. Por más que uno como papá quiera jugar con los hijos, uno ya no tiene la edad para aguantarles el ritmo, no tiene la vitalidad, no tiene la energía para... Ni la imaginación para seguirles el ritmo. Solo un hermano es capaz de seguirle el ritmo. Entonces, ¿por qué venimos a la vida? Porque si queremos realmente a ese hijo, pues le damos un hermano. Un hermano es el mejor regalo que se le puede dar a un hijo. Lo digo por experiencia propia, que fuimos 4 también en mi casa, sobre todo con mi hermano Juan, que era el que me seguía. Nos llevamos un poco más de un año, y ha sido lo mejor. O sea, es lo mejor poder crecer juntos, jugar, compartir las cosas, hasta prestarnos cosas porque nos servían también, y eso no se compara con nada. Y uno ve otras personas que por ejemplo fueron hijos únicos, con muchas cosas materiales a su alrededor, pero uno los ve vacíos, los ve uno egoístas, los ve uno, inclusive que las cosas que tienen no las disfrutan. O sea, preferirían tener cosas más sencillas pero con quien disfrutarlas, que cosas esplendorosas pero sin poder inclusive tal vez peleárselas con alguien, que eso hace parte también del regalo de los hijos. Y porque es que los hermanos son una escuela, o sea, los hermanos forman para la vida. Es que tú en la casa, en la familia, con tus hermanos, tú aprendes y desarrollas un montón de habilidades, por Dios, que en ninguna otra parte, digamos, los puedes adquirir. Es que cuando hay hermanos en una casa, se aprende a convivir, se aprende de relaciones humanas, se aprende de trabajo en equipo, se aprende de liderazgo, pero un niño solo, pues, ¿qué liderazgo va a ejercer? ¿Qué trabajo en equipo? Que son habilidades que se van desarrollando. Escuchaba una entrevista de Rosa Pich, esta familia española que tuvo 18 hijos, en esto y mal, y ella decía, por Dios, mis hijos, en esta época de pandemia, decía que tantas personas perdieron su trabajo, decía, por Dios, a mis hijos les va súper bien, a mis hijos todos tienen trabajo, mis hijos todos tienen unos buenos puestos de trabajo, porque son personas con un montón de habilidades, de liderazgo, de capacidad de relacionarse, de capacidad de trabajo en equipo. Ella mencionaba este montón de habilidades que tenían sus hijos, y cómo las empresas preferían a sus hijos precisamente por venir de una familia numerosa, que muchos otros jóvenes que, digamos, no tenían estas circunstancias, ¿cierto? Que habían crecido en una familia siendo tal vez hijos únicos, y que no habían desarrollado estas habilidades, digamos así, humanas, que solo se desarrollan en la familia y la convivencia con los hermanos. En familia uno aprende muchas cosas, por ejemplo, del papá la seguridad, de la mamá la ternura, y algo muy importante de los hermanos, a soportar las injusticias. Ah, sí. Los hermanos preparan. Un hijo único no soporta nada en la vida. Aquellos que tenemos hermanos, uno tiene más capacidad de soportar. ¿Y por qué? ¿A qué me refiero con injusticias? De que cuando uno tiene muchos hermanos, pues resulta que cuando uno cumple años, le dan regalos solo a él. Y eso se ve como una injusticia, pero prepara para la vida, para saber que, a ver, yo no puedo tener todo lo que tiene el otro, no tengo por qué tenerlo. Hay momentos donde una persona específica disfruta de bienes, y otro momento en que yo no. En cambio, un hijo único siempre va a querer que todos los regalos sean para él, que todas las tortas sean para él, que todo sea para él. En cambio, en ese sentido, los hermanos inclusive preparan un poco y ayudan a vivir las injusticias de esta manera. Así es. Bueno, y una quinta razón que queremos dar aquí de por qué abrirse a la vida, una quinta razón, es porque es un acto de caridad con la iglesia.
es un acto de caridad con la iglesia, porque la iglesia necesita hijos, porque la iglesia se renueva y se nutre con los hijos de las familias cristianas, porque la iglesia necesita nuevos bautizados, porque la iglesia necesita vocaciones. Hoy hablamos de una crisis en las vocaciones, que los seminarios están vacíos, que los conventos están vacíos, pero es porque tenemos una crisis en los matrimonios. Tenemos una crisis en los matrimonios porque son pocos los que perseveran hoy en el matrimonio y los pocos que perseveran son pocos, más pocos aún los que quieren tener hijos. Y le pedimos al Señor, Señor, danos vocaciones santas. Yo sé que todos hemos rezado cuando vamos a la parroquia, tal vez los días jueves, que normalmente es el día de la adoración eucarística, y repetimos después del sacerdote, Señor, danos sacerdotes, danos muchos sacerdotes, Señor, danos muchos santos sacerdotes, y rezamos y oramos, y la pregunta es, bueno, a ver familias cristianas que nos escuchan, ¿y de dónde van a salir esos santos sacerdotes? ¿De dónde van a salir esas santas religiosas? Pues no podemos ir a un palo de aguacates y pedirle que me dé un santo sacerdote, como lo decíamos ahorita. Yo no puedo ir a una planta y pedirle que me dé una vocación religiosa. No, es que esto solo puede salir de un hogar cristiano, de una familia cristiana, de un matrimonio cristiano que se abre al don de la vida y que vive la gracia de Dios y en la santidad. A mí me impactó muchísimo en un congreso alguna vez de misioneros. Estábamos hablando sobre este tema de la apertura a la vida y yo tuve la oportunidad de dar la charla en ese momento, y cuando terminé de dar la charla se me acercó una misionera de otra ciudad del país, y me dijo, mira, cuando yo me casé quedé en embarazo de mi primer hijo. Muy bien, estábamos muy felices, maravilloso, qué alegría, llegó el primer hijo, excelente. Pocos meses después, muy seguido, quedé en embarazo de mi segundo hijo. Bueno, como que tal vez, sí, qué rico, qué emoción, pero uy, muy seguidito, bueno, sí, bueno, listo, pero qué rico, maravilloso. Y resulta que decía, nació mi segundo hijo y a los pocos meses, muy prontamente, quedé en embarazo nuevamente. Y me decía esta mujer, Juliana, yo entré en una crisis porque yo decía, no puede ser, por Dios, Señor, pero ¿qué es esto? Y dice, yo empecé a pelear con Dios y a reclamarle a Dios. Me dijo, yo me fui inmediatamente para el Santísimo, una capilla de oración al Santísimo, entré a la capilla, me arrodillé y todo el tiempo lo que hice fue llorar y decirle al Señor, pero ¿por qué? Pero tú sabes que yo no soy capaz, a mí me cuesta, pero mira que están muy pequeños, pero ¿por qué otro hijo tan pronto? Reclamándole al Señor. Y ella dice que después que terminó de hablar, de llorar, el Señor la dejó hablar, la dejó terminar. Dice que se quedó en silencio y que escuchó clarísimo la voz del Señor que le decía, ustedes los de Lazos me piden sacerdotes santos y no los quieren tener. Ustedes los de Lazos me piden sacerdotes santos y no los quieren tener. ¿De dónde van a salir los sacerdotes santos y religiosas santas? Pues no creo que de las pocas familias que hoy se conforman. Y no creo que de familias que no son cristianas. Tiene que ser de familias cristianas como nosotros, de familias que le han creído a Dios, que aman a Dios, que quieren educar a sus hijos en la virtud, en la gracia, en la santidad, que quieren entregar lo mejor de sí. Entonces recordemos estas 5 razones tan importantes. Aquí un repaso que esto nunca se nos olvide. primero, porque es un servicio a la humanidad. Segundo, porque la paternidad es un don de Dios. Tercero, porque los hijos nos permiten crecer en santidad y en virtud. Cuarto, porque un hermano siempre es el mejor regalo para nuestros hijos. Y quinto, porque es un acto de caridad con la iglesia. Porque las familias son los semilleros de las nuevas vocaciones y son los semilleros de los santos, Pero bueno, aquí ya para ir concluyendo, porque se nos acaba el tiempo, porque se nos agota el tiempo, ya para ir terminando, después de ver estas razones de por qué abrirnos a la vida, es importante también decir algo, y es que precisamente la iglesia, digámoslo así, la Humanae Vitae específicamente, nos habla de la paternidad responsable, y nos dice que la paternidad responsable es tanto abrirse a la vida y hacer crecer nuestra familia, pero también dice que paternidad responsable es en algunas circunstancias que pueda tener la familia, esperar un poco y espaciar los hijos, y es importante que tengamos un poquito esta formación, digamos, de nuestra conciencia, porque muchos estarán viendo tal vez esta charla y dirán,
sí, claro, qué rico, pero ¿cómo tengo más hijos en este momento si tengo esta situación, no sé, esta enfermedad, si tengo esta situación económica, si tengo esto o aquello? Por eso es importante que conozcamos un poquito esto y quiero leerles específicamente. La Humane Vitae en el numeral 10 nos dice, en relación con las condiciones físicas, económicas, psicológicas y sociales, la paternidad responsable se pone en práctica, ya sea con la deliberación ponderada y generosa de tener una familia numerosa, ya sea con la decisión tomada por graves motivos y en el respeto de la ley moral de evitar un nuevo nacimiento durante algún tiempo o por tiempo indefinido. ¿Qué quiere decir esto? Aquí estamos hablando de apertura a la vida. Juliana, Freddy, entonces esto quiere decir que a partir de hoy nos abrimos a la vida, entonces de cada acto conyugal van a ser un nuevo hijo. Entonces cada año debemos tener un hijo más. Y si tengo esta condición de salud, y si tengo este problema económico, y si tenemos, no sé, X circunstancia difícil en nuestro matrimonio, si estamos en crisis, entonces esto ¿cómo se concilia? ¿Cómo se concilia? La iglesia nos está diciendo entonces que hay unos serios motivos, ojo con la palabra que se utiliza, unos graves motivos por los que se pueden espaciar los hijos. Pero ojo, antes de eso una aclaración, la primera aclaración. Dice respetando la ley moral, es decir, nunca es lícito espaciar los hijos recurriendo a la esterilización, recurriendo a métodos anticonceptivos, jamás, o a prácticas, por ejemplo, como el onanismo. Jamás es lícito. Condón. Son prácticas o métodos de barrera, métodos anticonceptivos o métodos de barrera, los métodos que llamamos hoy de planificación familiar, ¿verdad? Son graves, son ilícitos, son inmorales, y quien los usa y quien recurre a estos medios, teniendo esta formación en su conciencia, comete un pecado grave, porque está atentando contra la ley moral. Entonces lo primero es que se nos invita desde la Humane Vitae, en primer lugar, a recurrir a los métodos naturales, métodos de reconocimiento de la fertilidad. Recordemos que en nuestra comunidad se enseña y estaba ampliamente difundido y se nos enseña el método Billings, que es un método maravilloso, es un método demasiado efectivo, es tan efectivo que corremos el riesgo que se puede utilizar con la mentalidad anticonceptiva. Perfectamente una persona puede decir yo no quiero tener más hijos y apunta de método Billings, pero puede estar utilizándolo con un fin anticonceptivo. Hay que usarlo con una recta conciencia, pero es un método maravilloso. Con recta intención. Y que trae un montón de beneficios. Como dice las Sagradas Escrituras, pues Dios ve las apariencias, solo Dios ve los corazones. Los hombres ven las apariencias, solo Dios ve el corazón, ¿cierto? Entonces, importantísimo eso. Lo primero es que para espaciar los hijos, cuando hay unos motivos serios, unas razones graves, en primer lugar, nunca recurriendo a métodos anticonceptivos, ni de barrera, ni a la esterilización, que es que el padre me dio permiso, que es que el obispo me autorizó. Mentira, es que el magisterio, aquí está, la Humane Vitae lo dice clarísimo, que son claramente ilícitos. Entonces no es que el padre me dio permiso, que el obispo me dio permiso, es que esto es magisterio de la iglesia, esto es magisterio de la iglesia. Entonces eso es lo primero que hay que recordar, y que queremos motivarlos también a buscar cada vez más sobre el método, a formarse sobre el método, a conocerlo, porque mucho cuidado que no se nos esté yendo la gracia de Dios por ahí, ¿cierto? Que no se nos esté yendo la gracia de Dios por ahí, que no tengamos como un hueco en nuestro matrimonio, que sea, digámoslo así, como este punto, ¿verdad? En la comunidad hay personas que se han formado, que se han preparado, que lo conocen perfectamente, quienes lo llevamos podemos dar testimonio perfectamente del método, que es maravilloso, es muy fácil de llevar, es muy sencillo. Perdón, amor, no es solamente en el aspecto de tener hijos o no tener hijos, el método es fabuloso en todo, para conocerse, para estrechar la unión, para amarse, para alcanzar plenitud, inclusive en la misma relación sexual, porque no es lo mismo con don, con nanismo, con todas las cosas que utiliza nada más ese al otro, va a ser como un objeto. Lastimosamente, cuando alguien utiliza condón, tiene la concepción de que el otro es un objeto. Y el método hace ver a quien está conmigo, mi esposo o mi esposa, lo hace ver como una persona, como un hijo de Dios, con la dignidad que tiene el Hijo de Dios y como templo del Espíritu Santo. O sea, el cuerpo naturalmente. Cuando digo templo del Espíritu Santo no es algo que no se puede tocar, algo no. Me refiero a que se respeta
y se tiene el acto placentero porque es Dios el que está allí. Entonces, el método no solamente cuanto a los hijos, sino que el método es fabuloso porque es un regalo de Dios, porque es actuar naturalmente como se debe actuar. Díganme ustedes, ¿cómo se puede tocar una guitarra si yo no la toco con los dedos, sino que le doy martillazos para tratar de sacar una melodía? Pues obviamente, si voy a sacar una melodía, pero ¿a costas de qué? De dañar la guitarra. Por eso la guitarra se toca con los dedos y con la mano. Entonces, así mismo es el método para la intimidad de la pareja, para la relación sexual, y funciona también y ayuda también cuando se necesita espaciar. Si hay circunstancias graves, se necesita espaciar el nacimiento de los hijos. Así es, entonces siempre como esposos debemos estar abiertos a la vida, es decir, con la intención de darle nuevos hijos a Dios, con la intención de superar las dificultades para poder darle nuevos hijos al Señor, ¿cierto? Pero obviamente hay momentos que son difíciles, circunstancias, motivos graves, como lo dice la Humana Evite, en las que es necesario esperar y en las que es necesario espaciar esos hijos. Algunas de las, razones que hemos encontrado por ahí leyendo algunos autores, el teólogo responde, y que hablan un poquito sobre el tema, por ejemplo, algunos casos o razones o motivos para decir voy a espaciar mis hijos, voy a esperar, debemos esperar un tiempo, somos una familia, no sé, tenemos 2 hijos y queremos estar abiertos a la vida, claro que sí, pero tendremos que esperar. ¿Por qué? ¿Cuáles son las circunstancias o motivos serios? Por ejemplo, dice, cuando hay un grave peligro de la vida de la madre, ¿cierto? Una enfermedad. Hemos escuchado, por ejemplo, casos de mamás que les ha dado una preeclampsia severa, ya al borde de la muerte, de dañársele todos sus órganos porque la presión se les disparó de una manera impresionante, que se salvaron de la muerte, estuvieron ahí al borde, y que sus médicos objetivamente le dicen, es que tú no puedes en este momento tener otro hijo porque te mueres. Pues esta mamá no está llamada, digamos, a arriesgar su vida y dejar a esos otros hijos sin mamá, ¿cierto? Sin una mamá que los acompañe y que los eduque. Entonces una mujer y un matrimonio en estas condiciones puede decir, vamos a esperar, vamos a espaciar, vamos a ver qué pasa con mi salud, vamos a buscar ayuda, vamos a buscar si se puede tratar, si podemos superar esta dificultad, ¿cierto que sí? Otro muy común, el peligro de transmitirle una grave enfermedad o malformación al feto. Hemos escuchado casos y hemos visto casos de matrimonios o personas en las que sus hijitos nacen con ciertas malformaciones o con una enfermedad muy fuerte, y todos sus hijos nacen con esta misma enfermedad o con esta misma malformación. Entonces sería un motivo para que ese matrimonio diga, un momento, esperemos. Vamos a buscar solución, vamos a ver qué se puede hacer. Vamos a buscar tratamientos, soluciones, otros conceptos médicos. Hay que aclarar aquí que no estamos diciendo para nada que si es que hubo un embarazo y exámenes muestran que viene con malformación, tal cosa, estamos diciendo que entonces allí habría que aplicarle el aborto a este feto. No es en el contexto que lo estamos diciendo, pero por si acaso, no estamos refiriendo en el caso de aborto, estamos hablando en el tema de espaciar los hijos. Dice aquí, por ejemplo, otro motivo serio, cuando hay una pobreza o angustias económicas de los padres, es decir, ¿quién determina esto? Solo los esposos de cara a Dios lo pueden determinar. Es que tenemos 3 hijitos, 2 hijitos, 3 hijitos, y resulta que solo mi esposo trabaja, se gana un mínimo, y para pagar el arriendo, para mercar los servicios no nos alcanza, nuestros hijos pasan incluso hambre física. Hombre, pues una familia se podría decir delante de Dios, Señor, sí queremos ser generosos contigo, pero debemos esperar un poco, por el momento vamos a espaciar recurriendo al método natural, haciendo las cosas bien. No será el momento, pero vamos a poner de nuestra parte para superar este momento de dificultad económica, porque objetivamente hablando existen situaciones económicas muy difíciles en familias que pasan muchísimas necesidades y viven en mucha pobreza. Es clave esto que dice mi amor, hablando de que sea objetivo, porque hay personas que pueden decir, no, estamos pasando graves situaciones económicas porque no podemos comprar el iPhone 13. Porque no nos pudimos dar el paseo a Estados Unidos, donde Orlando, no pudimos ir donde Orlando este año. Por Dios, eso no es una intención grave, pero sí circunstancias graves, como dice mi esposa, cuando, por ejemplo, falta lo básico, la alimentación. Ya hay elementos por no discernir.
Por ejemplo, otro motivo serio que citan algunos es cuando hay enfermedades psíquicas o psiquiátricas. Por ejemplo, una mamá que está en una tremenda depresión y yo creo decir, no, es que tienes que tener otro hijo ya, es que mira que tú tienes posibilidades económicas, tienes, no sé qué sé yo, o sea, no, esa mamá se tiene que reponer, se tiene que recuperar. O hay enfermedades psiquiátricas. Esta semana escuchaba el caso de una mujer que estaba como en su sexto o séptimo embarazo y su esposo sufría de esquizofrenia. O sea, uno diría, Dios mío, esta mujer perfectamente puede tomar la decisión de esperar y de espaciar, porque es que tiene claro una cantidad de hijitos y tiene un esposo enfermo que no le puede ayudar, que no están sus, digamos, cabales para ayudarle a llevar esa responsabilidad y para educar esos hijos. Y pilas con esto, educar los hijos, porque es que un matrimonio está llamado a ser fecundo, no solo fecundo en cuanto a la cantidad de hijos, sino fecundos también en la educación de sus hijos. La Familiaris Consorcio habla de eso, de la fecundidad, que el matrimonio debe ser fecundo, claro, en abrirse a la vida y darle a Dios hijos, muchos hijos, pero también en la educación de esos hijos, que sean hijos educados en rectitud, que sean hijos educados en virtud, que sean hijos educados digamos, como personas y ciudadanos con principios, con valores, ¿verdad? Porque si no, pues, muy fácil tener hijos simplemente para dejar, no sé, que hagan parte, que el mundo se los lleve por delante, que lleguen a vicios y que simplemente, no sé, generan más problemas a la sociedad. O sea, hay que ser fecundos, ojo, como matrimonios, fecundos, tanto en esa apertura a la vida, en ese abrirnos a ese número de hijos, ser generosos, pero también fecundos en la educación de nuestros hijos, en que es un compromiso supremamente serio, educar a nuestros hijos, que nos lo tomemos como, no sé, tal vez la primera misión de nuestra vida. Bueno, y entre otros, por ejemplo, habla de la paz y la concordia entre los cónyuges. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando hay un matrimonio que está en crisis, que está a punto de separarse, que están problemas, claro que es un momento para esperar, claro que tal vez no es el momento para que llegue otro hijo. En medio de esta dificultad pueden empeorar las situaciones. Miren, estos son simplemente ejemplos. Puede existir tantos casos como familias existen, pero cada familia delante de Dios debe tener la disposición de ser generoso con Dios, de abrirse a la vida. Pero también cuando tiene este tipo de circunstancias que realmente uno dice son serias, son fuertes, ese matrimonio se debe poner delante de Dios, pedir las luces al Espíritu Santo y, como decimos, actúan delante de Dios. Nadie nos puede decir, es que tú tienes que tener este número de hijos, es que tú tienes que tener 4, 5, 6, 7 como aquel, o es que tú no puedes tener más. No, el matrimonio en conciencia, conociendo esto de lo que hemos hablado un poco, delante de Dios, Señor, sí queremos abrirnos a la vida, queremos darte más hijos, queremos ser co-creadores contigo, pero tal vez en este momento, por esta circunstancia, creemos que debemos esperar. Y eso sí, esperar recurriendo a los métodos naturales, ¿cierto? A métodos naturales, métodos de reconocimiento de la fertilidad. Entonces creo que hemos tratado de iluminar un poquito, ya se nos acabó el tiempo, yo creo que hace ratico. Darles las gracias pues como por esta invitación, esperamos que esta charla pueda ser de gran ayuda y pueda ser muy iluminadora para todos los matrimonios y para todos aquellos que también se están preparando, incluso para sacerdotes, religiosas, para laicos que aconsejamos matrimonios, que hacemos apostolado por otros matrimonios y que debemos aconsejar. Así es. Sin más, pues terminemos con una pequeña oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Madre, Señor Jesús, San José, Sagrada Familia, en tus manos colocamos todo lo que se ha hablado en esta noche, todo lo que las emociones que han sentido, que nos han escuchado, nos escucharán, para que seas tú que les abra el corazón y así les abra también el corazón y el vientre a la vida. También ilumínales a aquellos que están pasando por situaciones difíciles, para que tú les digas, Señor, qué deben hacer, cómo deben hacerlo, y al fin y al cabo para que todos lleguemos al cielo, no solamente nosotros, sino lleguen nuevas vidas, nuevos hijos de Dios al cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Dios los bendiga.